Buenas tardes a todos, todas y todes. A los 45 años de la dictadura de 1976 y desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos preparado una charla que va a ser formativa y para debates. Y pensando en esto de la dictadura y lo que instaló en aquel momento desde los medios, esto de silenciar, ocultar y además instalar que la sociedad estaba a favor de la dictadura. La verdad que la sociedad no fue cómplice de la dictadura. Y fue demostrado en las luchas, en las marchas, en los paros que hubo en aquel momento y sin duda con las madres y las abuelas. Ellas que salieron a la calle en ese momento donde se corría tanto peligro, recorriendo todas las instituciones tratando de conocer, saber dónde estaban los familiares detenidos, en este momento desaparecidos. Y esto de lo ocultar, de no saber qué es lo que estaba ocurriendo, aprovechando los medios, ¿no? Toda esta situación. Por ejemplo, en el partido de fútbol del 78, cuando estaba la Junta sentada en la tribuna y hubo un silbatazo impresionante, eso también tiene que ver con el rechazo, ¿no?, de la sociedad. Y a la actualidad, trayéndonos al 27F, por ejemplo, donde se cuelgan desde las rejas los bultos mortuorios que también nos traen a los vuelos de la muerte, ¿no?, que nosotros ya no queremos saber nada. Y el momento actual que estamos viviendo, donde tenemos que tomar las banderas de los 30.000, que no queremos que esto ocurra nunca más, es que en este momento es necesaria la charla que van a brindar Martín y Claudio, contando sobre las cartas abiertas de René Salamanca y Rodolfo Walsh. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar entre amigos. La verdad que es una charla que seguramente vamos a poder intercambiar después distintas opiniones y distintas miradas sobre lo que nosotros venimos a proponer. En principio, nosotros conversamos sobre qué iniciativa podíamos desarrollar en el marco de la Semana de la Memoria, que es una semana, como decía Gabriela, tan cara y tan necesaria para discutir. Y este grupo de cartas, escritas por René Salamanca y por Rodolfo Walsh, que nos permite pensar la dictadura, es valiosa en términos de poder pensar desde lo que uno puede construir como el género testimonial. Es decir, hay un momento de la historia, sobre todo de la historia de América Latina, donde se configura el género testimonial como un lugar que no necesariamente se corresponde con la no ficción, que discute con lo que es el género literario y que tiene que ver con poder hablar sobre el presente pensando también la historia que se fue configurando sobre los pueblos y sobre las sociedades. Es decir, cuando uno piensa en el género testimonial, rápidamente puede ir ahí a ver cómo la antigüedad escribió sobre el testimonio desde el punto de vista de la Biblia. Dar testimonio significa no mentir, pero también cómo las tragedias griegas de Edipo Rey exhiben un grado de testimonio que nos permite pensar, esto lo recupera Foucault, de qué manera el testimonio funciona para esclarecer la historia. Y más acá en el tiempo hay un hecho que es trascendental para la humanidad, que tiene que ver con la historia de la Shoah, la historia que significó los hornos crematorios para toda la comunidad judía, gitana, comunista, que costó años y décadas configurar esos testimonios para que se pusieran de manifiesto. Y ahí es interesante pensar cómo esos testimonios de vida tuvieron que pasar muchos años para poderse desempolvar,
para poder atravesarlo por el dolor que representaba justamente hablar de lo que habían sido las tremendas torturas y el sacrificio humano de las fábricas mortuorias del nazismo y del fascismo. Uno puede pensar ahí lo que significó la historia de vida contada, por ejemplo, por Jorge Semprún, que fue ministro de Cultura de Felipillo González, que escribe La historia o la vida, La escritura o la vida, y justamente lo que ahí define cuando dice la escritura o la vida nos permite pensar el testimonio. Es la imposibilidad de escribir, de contar sin entregar la vida. Porque no era posible desempolvar lo que había pasado ahí sin morirse en el intento. Hubo que esperar tiempo para poder desarrollarlo. Y en esos testimonios se jugaron las historias tremendas que pasaron en esas comunidades. Y también se configura en la década del 60 lo que uno puede pensar como la no ficción, que también tiene que ver con los testimonios construidos por tipos como Truman Capote en sus historias periodísticas, donde justamente lo que ahí acontece es lo que se expresa de manera de no ficción con calidad literaria. Con todo eso se configura un género que es el que nosotros vamos a abordar hoy, que es el testimonial particular de América Latina. ¿Por qué es particular? Porque justamente acá lo que nos ocurre es una historia tremenda de luchas y puebladas que acontecen en la década del 50, la década del 60, la década del 70 y también en la década del 40, que tiene que ver con el lanzamiento de los pueblos, que tiene que ver con luchas armadas, y ahí tenemos la Revolución Cubana en primera línea en el 59, pero también tenemos las puebladas de México, también tenemos las luchas de Nicaragua. Digo, son acontecimientos que políticamente empujan a una serie de artistas y de intelectuales a pensar la escritura, la pintura y el cine en clave de testimonio, no solamente para contar lo que otros vivieron, sino para poder pensarse ellos mismos como protagonistas de la historia y además para hacer esto que decía Walter Benjamin cuando hablaba de la obra de arte en su calidad de aura, ¿no? Es decir, como nosotros ahí vemos que la obra de arte, que hasta entonces era producción de la cultura burguesa, cuando uno piensa en un libro, una película o una pintura, que uno no sabe cómo se produjo y que cuando la ve establece una distancia imposible de achicar. Eso es lo que decía Benjamin, ¿no? Esa es la calidad del aura de la obra, para poder desmontar la producción y decir cómo se produjo esa obra. Achica ese espacio, y eso es lo que hace Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh muestra cómo monta la obra, porque está preocupado en que la gente sepa qué es lo que se está exhibiendo, cómo se produjo ese montaje, y al mismo tiempo le está dando la voz a la historia de los pueblos, a la historia social contada por los pueblos. Entonces, en el mismo acto, lo que ofrece es decir, bueno, a ver cómo nosotros, los pueblos, contamos nuestra propia historia. Porque hasta entonces la historia ha sido contada por las clases dominantes. Y sobre todo, en los tiempos de las dictaduras, donde el mandato era el silencio y olvidar. Motivo por el cual era tan importante dejar testimonio. Este es el contexto en que nosotros venimos de alguna manera a presentar las cartas de Walsh y de René Salamanca. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿en qué? Porque es un género que se construye. ¿A dónde abreva? Porque ya no es un género de ficción. Al contrario, Rodolfo Walsh está discutiendo que la novela, que la ficción como tal, es justamente una trampa cultural.
Porque lo que obliga, estamos hablando de 1960 y 1970, que es hacia el fin, es el ocaso del boom literario de América Latina. Por lo tanto, es el fin de un género que se repetía. ¿Qué dice Rodolfo Walsh? Que escribir ficción en virtud de lo que pide el momento histórico es repetirse. Y él quiere generar algo nuevo, y ese algo nuevo debe ser necesariamente empujar la reflexión política del pueblo. Se aleja de la estética creadora y se vincula con la política. Y se vincula con una política al calor de la revolución de los pueblos de América Latina. Por lo tanto, ya no solamente está diciendo no nos tenemos que repetir, sino que es necesario que nos empecemos a pensar en clave revolucionaria. Por eso es tan maravilloso. Por eso es tan genial poder pensar cómo un género que se manifiesta de manera epistolar mediante las cartas pone sobre la mesa la discusión política de la liberación de los pueblos. Y claro, cuando uno ve de qué manera se configura el género va a buscar en la política, va a buscar en la antropología, en la etnografía. Por eso, cuando uno piensa en Operación Masacre, en la noche de Tlatelolco, donde se asesina a los jóvenes estudiantes que en México están repudiando la represión, lo que se configura es de qué manera se trae la oralidad de esos jóvenes para poder ponerla de manifiesto en la historia, para construir otro tipo de historia, que no es la historia oficial. Y las cartas justamente que seleccionamos son cartas de ese producto histórico, que nosotros las pensábamos al calor de lo que representó la unidad del pueblo en el Cordobazo. Uno, cuando pensamos los títulos, cartas contra la dictadura son súper valiosas. Son cartas que denuncian antes y después a la dictadura. Pero también la podríamos pensar como las cartas de la unidad. Las cartas que nos permite pensar de qué manera después del Cordobazo surge una unidad producto de la lucha que impulsaron obreros, estudiantes, intelectuales, pero también diferentes vertientes políticas. Entonces ahí vamos a encontrar al peronismo, a las distintas vertientes del peronismo, a la izquierda, que hasta el 74 mantiene la unidad. Mantiene una unidad que en Córdoba se expresa de manera formidable, porque se une alrededor de la CGT de los argentinos. Entonces ahí podemos ver de qué manera juntos están Atilio López, de UTA, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y René Salamanca, del ESMATA. Mecánicos, automotor, tranviarios, Luz y Fuerza unidos, después de lo que había representado el Cordobazo, que además había sido un golpe de muerte para la dictadura de Onganía. Tremenda lección histórica. Bueno, la verdad que venir a hablar de estas cartas tiene que ver también con poder recuperar las enormes movilizaciones populares que pensaron otra Argentina, que pensaron otra manera de construir económicamente y socialmente la Argentina, de redistribuir la riqueza, y que eso es lo que vino la dictadura a silenciar. Lo hemos dicho y lo hemos repetido infinidad de veces. De hecho, ayer acá se dio una charla donde pudimos compartir la historia de cómo ACMER Entre Ríos, de conjunto, fue partícipe de muchos de estos juicios históricos y puede hoy dar cuenta de haber recuperado un nieto. Bueno, todo eso es expresión de lo que significaron hace 45 años los sindicatos y lo que siguen representando hoy. De alguna manera, lo que proponía Walsh era esto:
sostener la memoria viva de los pueblos, y para eso no son las luchas individuales lo que lo van a garantizar, sino los sindicatos colectivamente. Yo quisiera compartir, porque cuando uno lo piensa en términos cronológicos, las primeras cartas que se escriben son las de René Salamanca. René Salamanca escribe 3 cartas, 74, 75 y 76, denunciando el golpe. 3 cartas denunciando el golpe que se estaba conformando en la Argentina. Y después viene la carta de Rodolfo Walsh, sobre la cual va a hablar Claudio, denunciando después del primer año, lo que representa después de ese primer año trágico, hacer una denuncia pública de las atrocidades de la dictadura. Ahora, de estas 3 cartas, yo quisiera compartir con ustedes 3 fragmentos, uno de cada carta, porque vamos a ser considerados con ustedes, solamente por eso. Después podemos compartir las cartas para que las puedan leer, porque verdaderamente la mirada de René Salamanca sobre la denuncia del golpe es brillante. La primera carta la escribe en diciembre del 74. Hay que decir que René Salamanca, junto con la lista marrón que conformaron con distintas agrupaciones políticas, recupera el sindicato de ESMATA en el 72, de las manos traidoras del Pido Torres. Entonces, en el 74 es reelecto, muere, ante la muerte de Perón, se empieza a ver en diciembre del 74 los primeros anuncios del golpe, los primeros movimientos políticos que nos podían permitir ver cómo se iban configurando en el tablero político dentro de las Fuerzas Armadas las intentonas del golpe. Entonces se escribe en diciembre del 74 una carta abierta a los trabajadores del ESMATA, del pueblo de Córdoba y del pueblo argentino. Y dice, en el país se ha ido creando una situación golpista como en 1955. Esto obliga a definirse con claridad a todo el mundo. Una intentona golpista como la del 55. Digo porque está señalando que es un golpe de Estado donde va a correr sangre. Digo porque eso significó el golpe del 55. La Libertadora significó los bombardeos en Plaza de Mayo. Digo, todos somos conscientes de lo que... Bueno, él lo está denunciando y dice, un golpe contra nosotros, y por eso abrirá un oscuro periodo histórico, como el que vivimos los obreros del 55. De esa sangre ya tenemos claros ejemplos. Tanto el terrorismo de derecha de la AAA, ¿no? La AAA que se conformó durante el gobierno de Perón con el Brujo, ¿cierto? Como el de los grupos que se dicen socialistas y actúan al margen de las masas, solo persigue debilitar al gobierno y atemorizar al gobierno, queriendo inmovilizarnos mediante el terror o el crimen. Gobierno de Isabel Perón. Y ambos golpes aprovechan también las debilidades y errores del gobierno de la señora Presidente, errores producto de una política que no va a fondo contra los principales enemigos del pueblo y de la patria, los imperialistas yanquis y los terratenientes y grandes capitalistas. De alguna manera, en este primer fragmento que compartimos, lo que nos permite ver es cómo recupera la historia del 55 para volver a pensarla. Esto, lo que nosotros decimos, es un género testimonial que viene a repensar la historia. Viene a volver a discutir lo que las clases dominantes escribieron sobre la historia. Por eso dice,
lo del 55 no fue la liberación, fue la dictadura. En la segunda carta, la escribe en octubre del 75. Y allí nos parecía interesante recuperar un aspecto de todo lo que dice allí. Y esto lo pensábamos en función a lo que para nosotros es ACMER. Para que podamos, después de esta invitación al diálogo, podamos intercambiar. Toda lucha reivindicativa tiene que estar impregnada de política a fondo. La política permite no confundir al enemigo principal, siendo hoy los rasgos generales de un marco político, la lucha antigolpista y las 10 medidas y 5 reclamos propuestos por el Partido Comunista Revolucionario, entre lo cual figura la nacionalización de los monopolios yanquis, la confiscación de las tierras de los terratenientes, la nacionalización del comercio exterior y la banca, y entre otros aspectos, dar tierra y créditos a los compañeros del campo, los pequeños campesinos y los chacareros. ¿Cuántas de estas cosas para nosotros hoy siguen siendo tareas por seguir trabajando? Y nos parecía importante poder compartir esto porque la lucha política, tal como está expresada, es una lucha política que va por delante de la reivindicación. La reivindicación, en todo caso, eran situaciones vinculadas a la cuestión inmediata de los trabajadores y las trabajadoras. Pero la lucha política era la que orientaba esa reivindicación. No podía ser la reivindicación lo principal y obturar la lucha política. El horizonte político debía ser necesariamente luchar contra el golpe de Estado que se estaba conformando. Y el último fragmento que quisiera compartir es el de la última carta, que es del 16 de diciembre del 76. A René Salamanca lo desaparece. 76. A René Salamanca lo desaparecen la madrugada del 24 de marzo. Es de los primeritos en ser buscado y ser desaparecido. Dicho sea de paso, Salamanca fue un dirigente que procuró, me hacía acordar mucho a nuestro sindicato, procuró la democracia interna permanente, el trabajo con los cuerpos de delegados y el trabajo de los delegados con la base de los trabajadores. Eso es ACMER. ACMER trabaja con los delegados trabajan en las escuelas, escuchan a los compañeros e incluso cuando a los delegados no nos gustan lo que dicen los compañeros, lo presentamos como mociones porque es lo que los compañeros dijeron. La democracia que sostiene a los sindicatos es esta. Salamanca la practicó. Y lo último que les comparto tiene que ver con dos cuestiones. Se las digo antes para que las vayamos pensando. Por un lado, la necesaria unidad de los distintos sectores patrióticos y populares para enfrentar los enemigos del pueblo en determinado momento. Y lo otro es el programa político con el cual vamos a enfrentarlo. Porque acá lo hemos discutido. Nosotros tenemos diferencias, reivindicamos las diferencias, pero valoramos poder pensar un programa político que nos unifique en función a las luchas de cada momento. Dice Salamanca, yo no digo que Isabel no se equivoque, Isabel Perón, ¿no? Yo no digo que su política sea la mejor para enfrentar a los imperialismos. Él está hablando de los dos imperialismos. Está hablando de los yanquis, que ya dieron su golpe de Estado en Chile
e impusieron a Pinochet, en la fatídica noche del 11 de septiembre del 73, cuando nosotros estábamos festejando nuestro primer congreso de CETERA, y está hablando de la URSS, que en el 68 invade Checoslovaquia. Los dos están configurando el golpe de Estado en la Argentina. Entonces dice, yo no digo que su política sea la mejor para enfrentar a los imperialismos, pero digo sí que resiste, forcejea y trata de no entregarse y que, en ese sentido, cuando los que quieren derrocarla son, como en el 55, los enemigos de la patria, su caída será un retroceso y un avance de las superpotencias en su afán de conquista. La vida nos enseña que, así como no hay imperialismo bueno, tampoco puede haber golpismo bueno. El golpe, sea prorruso o pro-yanqui, tiene un solo camino para la Argentina: superexplotación popular, dictadura terrorista, entrega de la riqueza nacional y más hambre para los sectores populares. Esa es la receta que a nosotros nos llevó por delante del 90 para acá. Pero fue necesario que antes impusiera la dictadura que se llevó la vida de los que se alzaron en el Cordobazo. Por eso creo que los trabajadores debemos estar al frente siempre. En lo económico, ir a fondo significa luchar por nuestras reivindicaciones paritarias de farmacia, transporte, equiparación, etc. Pero además, proponer y empujar medidas nacionalistas profundas que obliguen a pagar la crisis a sus verdaderos responsables. Esto es, expropiar los monopolios imperialistas y los latifundios de los terratenientes, desconocer la deuda externa contraída por los gobiernos entreguistas, es lo que estamos diciendo hoy del gobierno de Macri. Control obrero de las empresas nacionalizadas, entrega de tierra a los campesinos pobres y medios, concesión de crédito a la pequeña y mediana industria nacional, etc. Estas medidas, en el marco de la movilización y la unidad patriótica de las grandes masas, enfrentando a los golpistas sin vacilaciones en el terreno en que sea necesario, son la verdadera garantía de la derrota de la antipatria y de la profundización del camino liberador. Verdaderamente, cuando hoy volví a leer las cartas de Salamanca, decía, igual que cuando leí la carta de Walsh, cuánto nos hacen falta esos compañeros en la fila de los trabajadores. Cuánto los extrañamos, cuánto necesarios son que esos compañeros nos sigan iluminando. Y también pensaba que esos compañeros no están, pero que nosotros procuramos permanentemente volverlos a traer para seguir discutiendo sus ideas, seguir construyendo los caminos que quedaron pendientes y seguir encontrándonos para discutir. Porque en última instancia no son las voces individuales las que habrán de marcar el horizonte de las luchas futuras, sino las discusiones colectivas, los que nos permitirán transformar y completar los caminos que quedaban pendientes con la dictadura del 76. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, para hablar sobre la carta abierta de Rodolfo Walsh, carta abierta de un escritor a la Junta Militar, entregada en el correo, en el buzón, el día 25 de marzo del 77, el mismo día que Rodolfo Walsh fue asesinado por un grupo de tareas. Para contextualizarlo, veamos un poco quién es en 1977 Rodolfo Walsh. Lo significativo que es esto de que él firme la carta como un escritor, carta abierta de un escritor. En la historia, puesto en la historia, visto desde la actualidad, para nosotros Walsh es un compañero intelectual orgánico al servicio del pueblo y al servicio de los trabajadores.
en un camino que él fue construyendo que no fuese siempre lineal. Él mismo lo dice en varios testimonios. Me llevó un tiempo pasar del nacionalismo de derecha a las posiciones populares y antiimperialistas. Él como escritor, en los primeros artículos que escribió, por ejemplo, fue vivando el coraje de los panqueques de la Fuerza Aérea que habían salido con los aviones a reprimir el levantamiento contra el gobierno peronista y en el aire se dieron vuelta y pasaron a reprimir al pueblo. Sus primeras notas periodísticas eran celebrando el coraje de esos aviadores. Él admiraba, en un principio, admiró el golpe de la fusiladora, antes de los fusilamientos obviamente, porque la leía como un golpe de Estado de sesgo nacionalista. Le llevó un tiempo caracterizar de otro modo a esa dictadura. Tiempo después, no más de año y medio después, en un bar, se encuentra con alguien que le dice: conozco un fusilado que vive. Habían pasado ya los fusilamientos de León Suárez, el fusilamiento del general Juan José Valle, que se levantaron contra la dictadura fusiladora, y fueron levantamientos que fracasaron y fueron reprimidos a sangre. Todo el mundo se había enterado que habían fusilado a compañeros trabajadores en los basurales de León Suárez. Habían encontrado los cadáveres, daban a todo por muerto, y resulta que aparece el testimonio de que había uno de esos fusilados que había sobrevivido, que se había podido escapar. Él se pone a investigar y encuentra que habían sido varios más los compañeros que habían podido escapar, y con los testimonios de esos compañeros él arma la investigación de lo que después fue Operación Masacre, que ahí él logra determinar que los fusilamientos se produjeron antes de que rija la ley marcial que había impuesto la dictadura. Señala quiénes son los responsables, termina el trabajo con un alegato que es una pieza impresionante, donde no solamente habla sobre el poder militar puesto al servicio de las oligarquías, sino que también habla de cómo van a aparecer los abogados defensores de eso, un poder judicial al servicio de esa represión, a favor de políticas en contra del pueblo. Eso fue lo que hizo con Operación Masacre, que además, por estas cuestiones, si queremos darle valor a estas cuestiones pavotas de los récords, fue escrito antes que A Sangre Fría de Capote. Entonces, la primer novela que combina realidad con literatura es Operación Masacre. Poco después aparece A Sangre Fría de Capote. Después, Walsh, como periodista y dentro de este género, hace dos investigaciones más. Una es la del caso Satanowski, donde investiga y desentraña el poder de los medios al servicio del Estado en un país como el nuestro, sometido a la dependencia imperialista, y los negociados de la prensa en ese contexto. Y en el otro trabajo, que es ¿Quién mató a Rosendo?, se mete con el poder de la burocracia sindical, sobre todo con lo que es el bandorismo, y donde también, con su investigación periodística, demuestra lo que la justicia y la policía no pudo demostrar, que era quién mató realmente a Rosendo García, un dirigente de la UOM, del riñón del bandorismo, pero que empezaba a hacer sombra y molestaba a Bandor. Y demuestra que de las propias filas del bandorismo es donde salieron las balas que lo mataron a Rosendo García y a otros compañeros más, como es el griego Blajakis. Con estas tres obras de
de no ficción. Él ya había desentrañado hasta mediados de los 60 y descrito cómo funcionan estos poderes dentro de la Argentina. Después, mientras fue haciendo este trabajo, también fue haciendo siguió con su obra literaria. Por mencionar el cuento Esa mujer, que es también otro cuento de antología, donde sin nombrarla habla del cadáver de Eva Perón, habla de Eva Perón y describe lo asqueroso que puede llegar a ser la derecha gorila con los símbolos populares, con el ultraje que hicieron con el cadáver de Eva Perón, ¿no? Pero también hay un par de obras literarias donde hay algunos cuentos que son interesantes, que tienen un costado que tiene que ver con lo social. Uno de esos cuentos es Cartas, que son cartas que un campesino medio, que está preso, envía a un abogado del pueblo para que le ayude a resolver las situaciones, y le está mandando vender partes del campo, vender los animales para poder salir adelante en medio de una política que iba empobreciendo a los pequeños y medianos campesinos, que tiene que ver también mucho con la historia de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es hijo de una familia del proletariado rural que en un momento tuvo unas tierras en Río Negro, se fueron fundiendo y el padre terminó trabajando para campesinos ricos, empleándose en campos ajenos para trabajar campos ajenos, y a duras penas podía sostener a su familia, a tal punto que varios de sus hijos fueron internados en un colegio con internado irlandés, y de ahí también salen otros cuentos de Walsh que van contando la dureza de la vida de estos chicos de familias pobres en un colegio donde dependen de la beneficencia de las cooperadoras. Pero también hay que decir que desde el comienzo de los 70, en Walsh se produce esa tensión que mencionó Martín cuando habla de Benjamin, esto de la obra literaria como producto de la burguesía. Él tiene estas tensiones y hay momentos donde empieza a desacreditar el oficio de escritor, abordando la literatura y reivindicando el oficio del periodista, reivindicando la etapa suya, por ejemplo, en el periódico de la CGT de los argentinos. Antes de eso también había pasado por la Revolución Cubana, ¿no? A la cual prestó servicio y tuvo un papel impresionante en decodificar los mensajes cifrados que llegaban, y pudo predecir dónde iba a ocurrir y en qué momento la invasión de Bahía de los Cochinos, y por eso los cubanos estuvieron advertidos y resistieron al intento de invasión yanqui. Todo eso era Walsh en 1977, pero además ya era un militante revolucionario, perteneciente a una organización armada, que en los meses previos al golpe y en el primer año del golpe estuvo escondido en la clandestinidad, generando documentos de debate con la conducción de su organización, de la organización Montoneros, planteando la necesidad, entre otras cosas, de correrse del perfil militarista de la organización en ese momento y pasar a la lucha política hermanado con el pueblo que estaba sufriendo la dictadura. Montonero le ofreció varias veces irse del país, él no aceptó. Y mientras tanto, además, que enviaba estos documentos que jamás tuvieron respuestas, que jamás le dieron el debate, tomaron el debate que él estaba presentando, generó
dos agencias para hacer circular la información. Primero, la agencia que se llamó ANCLA, agencia clandestina, agencia de noticias clandestina, que trabajaba con informes de cómo se iba produciendo la represión de la dictadura, que eran tipeados a máquina, mimeografiados y entregados a cada corresponsal, a cada periodista, a medios amigos y todo eso para que salga a la luz la represión de la dictadura. En un momento él ve que esta agencia era un aparato muy grande, muy pesado, muy complicado de sostener en las condiciones de la clandestinidad de la dictadura, y entonces la reduce a un grupo mucho más chico, con 3 compañeros que van trabajando, que usan un aparato de radio para captar las radios de la policía, enterarse de dónde habían entrado a alguna casa, dónde habían levantado compañeros, y eso iban generando cables firmados que también iban siendo distribuidos de ese modo. A la luz de esa experiencia es que él decide comenzar a escribir la carta abierta a la Junta para denunciar 2 cosas. Por un lado, el terror, cómo era, todo lo novedoso que había, lo inédito en las características de esta política terrorista. Pero también, en segundo lugar, y no menos importante que el terror, era para qué estaba ese terror. O sea, describir cómo estaba siendo la política de la dictadura en ese momento y para qué era que estaban llevándose y torturando y asesinando y desapareciendo a nuestros compañeros. Eso él empezó a escribir en enero del 77, el día que él cumplía 50 años. Al mismo tiempo estaba terminando un cuento que hacía bastante tiempo que él había dejado de escribir literatura y se había decidido a escribir un cuento. Y comenzó a escribir 70 días más o menos le llevó la escritura de esta carta abierta, que hoy es un instrumento impresionante para calar a fondo lo que fueron esas políticas. Calar a fondo todo lo que nosotros como pueblo hemos perdido a partir de las políticas de la dictadura. Y ahí está la lucidez de Walsh, la capacidad de verlo en las condiciones de la clandestinidad, escondido. Primero con su esposa estaban escondidos en un departamento en Capital Federal, en la zona de Palermo. Después vieron que eso era muy peligroso, se mudaron al interior, fueron a San Vicente, a una chacrita donde ni siquiera tenían luz eléctrica, y ahí vivió disfrazado de docente jubilado, y todos los días en esas condiciones viajaban hasta la capital a tratar de establecer vínculos con otros compañeros. No podía ver mucho a los compañeros de su organización, ver si tenía datos de compañeros que habían sido secuestrados. Sufrió el terrible golpe que fue el asesinato de su hija Vicky, y ahí también ahí es donde él escribe su primer carta, que es la carta a Vicky, y después la carta a sus amigos, donde habla de lo que significó para él el asesinato de Vicky, cómo él se siente orgulloso de la militancia y del compromiso de su hija. Y eso, digamos, en parte es algo que también a él lo moldea. Se dice que se debatió mucho en cómo firmaba la carta y decidió firmarla como escritor. Podía haberlo dicho carta de un intelectual, carta de un periodista, carta de un militante. Eligió firmarla como un escritor, y supongo que tiene mucho que ver también
con el papel que otros escritores estaban tomando, estaban asumiendo afuera de la Argentina para denunciar las atrocidades de la dictadura. Comienza la carta explicando por qué se decidió a escribir esa carta abierta. Y ahí menciona, en primer término menciona la censura de prensa, el silencio como forma de terror, el no poder contar lo que ocurre como forma del terror, para dividir, para meter miedo, para justificar. La persecución a intelectuales. La casa de él que había sido allanada en el Tigre, y el asesinato de sus amigos y de su hija que murió combatiéndolos. Estos hechos lo llevaron entonces a escribir esta carta, siendo que antes de eso, durante muchos años él como periodista y como escritor había podido manifestarse libremente. Ahora lo tenía que hacer en forma clandestina, escondido, disimulando su identidad. El primer aniversario de esta junta motiva un balance. Los milicos en el primer año habían salido a decir todo lo que habían logrado, sobre todo jactándose de la represión, de cómo habían logrado, en sus palabras, pacificar la Argentina. Y ahí él le dice, lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los errores que ustedes reconocen son crímenes y las cosas que no dicen son calamidades. A 44 años de esa carta, nosotros todavía tenemos que estar discutiendo sobre estas cosas, porque aparece cada vez, emerge a nosotros no solamente nos llama la atención, sino que nos preocupa todo ese discurso negacionista y justificador de la dictadura. Lo hemos escuchado hasta inclusive en actividades nuestras, actividades propias nuestras del sindicato, ¿no? Pero este discurso de a mí nunca me molestaron y ese tipo de cosas está presente, se difunde cada vez más desembosadamente y sobre todo aparece como funcional de los sectores que no quieren perder privilegios, y que son esos sectores concentrados a los cuales nosotros también enfrentamos. Les dice que la dictadura restauró corrientes de idea de las minorías que ya estaban derrotadas en la Argentina, que sinceramente los sectores populares y las organizaciones de los trabajadores en los 70 jamás habían pensado que estos sectores alguna vez podían volver a tener poder en nuestro país. Compañeros de los 70 que decían la revolución pensaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. No lo pensaban por generación espontánea, lo pensaban porque habían hechos en el contexto que fundamentaban esta idea, ¿no es cierto? Latinoamérica en revolución, los procesos de luchas de liberación de los países del tercer mundo, daban esta idea, y sobre todo la figura del Che, que alumbraba las luchas y era cada vez más reivindicada cuando había sido asesinado para que nos olvidáramos de él. Y ahí habla de la prohibición de los partidos políticos, la intervención a los sindicatos, nuevamente la censura a la prensa y el terror. Y ahí, a principios de 1977, él dice 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, habla de los exiliados, habla de las cárceles donde están cientos de nuestros compañeros, y la instalación de los campos de concentración en las guarniciones militares.
esta figura del campo de concentración, que él también en esas condiciones llega ya a verla, a señalarla y a denunciarla, ¿no? Los procedimientos bajo secreto militar para que nadie se entere qué es lo que ocurrió, por qué entraron a una casa y se llevaron a alguien. Las detenciones que terminan convirtiéndose en secuestro. Y esto otro, la tortura sin límite en el tiempo. Y después el fusilamiento sin juicio, ¿no? Él esto ya lo había advertido cuando había escrito sobre el regreso de la secta de la picana y el gatillo alegre. Dice, despojaron a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, porque las madres van a preguntar y le dicen, no, acá no está, debe estar de fiesta en Europa, nosotros no sabemos nada, nosotros no lo llevamos, la policía no lo sabe, el ejército no lo sabe. Pero además, la falta de límite en el tiempo se complementa con la falta de límite en los métodos. Y ahí habla de todo lo que nosotros pudimos descubrir con pavor, que fue las formas de tortura durante la dictadura. Inédito porque incomparable con dictaduras anteriores, y eso que hemos tenido dictaduras asesinas, criminales y salvajes. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, un político de apellido Lizazo había sido despellejado realmente, su cuerpo fue despellejado. Mario Amaya, diputado radical, había sido muerto a palazos. El submarino y el soplete de las actualizaciones contemporáneas. O sea, la nueva tecnología que aplicada a la tortura. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican. Y esto, que él dice en 1977, es muy importante, muy interesante, porque, por ejemplo, en el 95, el jefe del ejército, Martín Balsa, hizo su autocrítica sobre lo que fueron los crímenes de la dictadura. Y él dice, reconoció que hubo excesos. Dijo que algunos de los integrantes deshonraron el uniforme, algunos integrantes de la fuerza deshonraron el uniforme. Antes de eso, en el 77, Walsh les estaba diciendo, no fueron excesos, fue la política a la cual ustedes convocaron. Fue planificado así. Es lo que ustedes discuten en sus reuniones de gabinete. Se agota ahí la ficción de bandas de derecha que serían presuntas herederas de las AAA, les dice en la carta. Tienen un poder operativo que los grupos de tarea paramilitares no hubieran podido tener, de arrojar prisioneros al mar usando los aviones de la brigada aérea, ingresar a cualquier guarnición trayendo camiones cargados de prisioneros o sacarlos cargados de cadáveres sin que la Junta se entere. Esto es nuevo en la tortura y desaparición como racional, planificada racionalmente. Las 3A hoy son las 3 armas. La Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos. Acá está lo de los 2 demonios, que después vuelve a aparecer con el informe de la CONADEP, con el prólogo de Sábato, con el discurso de Alfonsín. No se trata de eso. Y ustedes no son un árbitro neutral entre el enfrentamiento de 2 demonios. Acá es otra cosa. No creo que sea previendo las discusiones que iban a haber después en el momento de los juicios, en el momento de las investigaciones en democracia, pero descarta de plano la posibilidad de interpretar el golpe de Estado y el terror de la dictadura como un enfrentamiento entre 2 demonios.
sino que la dictadura es la fuente misma del terror. Ahora bien, antes de llegar a este punto, él hace una enumeración de compañeros desaparecidos, de compañeros secuestrados, de las torturas, hace la enumeración de los habeas corpus que se presentan y que no tienen respuesta. Dice, legislaciones que frente a otras dictaduras a nosotros nos sirvieron para protegernos, en estas tampoco ya no tienen validez. Pero estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son los mayores sufrimientos que trajeron a nuestro pueblo, ni son las peores violaciones a los derechos humanos en que ustedes incurren. Y ahí pasa al otro punto, que es el ¿para qué? Del terror. En la política económica de ese gobierno debe buscarse la explicación de los crímenes, sino también una atrocidad mayor que nos castiga a millones de seres humanos con la miseria que es planificada. Y ahí va dando datos. Redujeron el salario al 40%, disminuyeron la participación del salario en el ingreso, que hasta 1975, hasta meses antes del golpe, era del 50%, lo redujeron en ese primer año al 30%, elevando la jornada de 6 horas a 18 horas para poder alcanzar la canasta, y resucitando formas de trabajo que la historia ya había dejado atrás, que solamente eran comprensibles en la colonia. Congelan salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de las bayonetas. Abolieron toda forma de reclamo colectivo, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%. Esto que nosotros tenemos todos los días, esta posibilidad de juntarnos acá, de debatir, de deliberar, de convocar a una asamblea, de encontrarnos cara a cara con los compañeros en nuestros lugares, y que a veces encontramos que nos cansa, que a veces encontramos que nos molesta, que a veces encontramos que nos hace perder tiempo, que hace que las cosas por ahí avancen mucho más lentamente, que es complicado. Fíjense, el valor que tenía para Rodolfo Walsh, que no era un delegado de fábrica, que no era un delegado de trabajo, en 1977, y cómo lo pone en esa denuncia pública que hace contra la dictadura. Habla de los despidos después y cómo se retrotrajeron las relaciones de producción. Está hablando acá de cómo la superexplotación hizo que el trabajo para el obrero valga cada vez menos, pero que a la vez genere cada vez mayores ganancias para el patrón. Un descenso del Producto Bruto, y acá también aparece la deuda externa, que alcanza a $600 por habitante, dice Walsh, en el 77. Y otro punto para desmadejar sobre las políticas y las herencias de la dictadura. La deuda externa como un elemento más para la dependencia y la opresión de nuestro pueblo. Y eso es en el primer año, ¿no? En el primer año no, falta todavía lo que cuando aparece Cavallo en el Banco Central, y es la estatización de la deuda privada. También hay que decir que hasta el 81 siguió creciendo además la deuda externa. Bueno, habla de cómo se ha empobrecido las condiciones de vida del pueblo trabajador, con la disminución del consumo de alimentos y de ropa, y el aumento de la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires a niveles de países africanos que en aquel momento nosotros veíamos en las fotos de las revistas internacionales, ¿no? La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. Walsh tenía unas cuantas facturas para pasarle a la oligarquía terrateniente.
pero habla también de otra clase, a la que él llama nueva oligarquía especuladora. Y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, a las que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz. Ahí, a este sector al que él, esta clase a la que él habla, menciona como nueva oligarquía especuladora, está hablando de la burguesía intermediaria, la gran burguesía intermediaria, el capital industrial asociado al capital financiero, la especulación y la timba financiera como sectores de gran concentración de riquezas a partir de las políticas económicas de Martínez de Hoz. Pero a la vez que el ministro de Economía no solamente era un tipo que estaba al servicio de esos grupos, sino que estaba ligado por intereses económicos a esos grupos. Como después tuvimos el gobierno de los CIOs, que tuvo más de 800 CIOs de monopolios como funcionarios de gobierno, el gobierno de Macri, ¿no? El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, la especulación financiera, la timba financiera, y donde empresas de la noche a la mañana duplican su capital, la especulación en dólares, en letras, todo ese festín de corruptos, dice Rodolfo Bosch. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera y las indemnizaciones a las empresas de tecnología de servicios, ¿no? Premiando a esos grupos que habían estafado al Estado. Las bocas de expendio de combustibles que habían sido nacionalizadas fueron devueltas por la dictadura y vuelven a tener las banderas, sobre todo yanqui, de la Shell y de la ESO. Y la rebaja de los aranceles aduaneros. O sea, una política que en lo que es lo impositivo beneficia a la exportación a costas del consumo interno y la producción nacional. Todo esto que él va describiendo con estos datos es lo que después nosotros vemos como el desmantelamiento del aparato productivo de nuestro país con las gravísimas consecuencias que genera, ¿no? Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas, porque la propaganda de la dictadura era que venía a enfrentar a los apátridas que venían a desvirtuar los valores de la nación y al ser nacional, ¿no? ¿Quiénes son realmente los apátridas? ¿Quiénes son los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Y cuál es esa ideología que amenaza a nuestro ser nacional? Estas son reflexiones que en el primer aniversario he querido hacer llegar. Este es el párrafo final de la carta de Bosch. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. Lo que había planteado Martín, lo testimonial, el valor del testimonio y el compromiso del intelectual orgánico a la clase y al pueblo de buscar la verdad para ponerla al servicio de las luchas. En épocas de moda del relativismo, en épocas de moda de decir no se puede conocer y si conocemos tu verdad y mi verdad es mi verdad, él dice que su papel como intelectual es ese, dar testimonio y sobre todo en los momentos difíciles. La firma con su nombre, con su número de documento y la fecha 24 de marzo de 1977, primer aniversario del golpe de Estado. Y este párrafo es el que agregaba a cada una de las notas de Ancla y de prensa latina.
reproduzca esta información, haga circular por medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 están esperando esto. Hay millones que quieren ser informados y el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror y haga circular esta información. El 25 de marzo del 77, cuando él lleva al buzón de Barrio Congreso y deja los sobres con... ¿Cómo? San Cristóbal. Bueno, ahí. Ahí cerquita cerquita de Congreso, cerquita de Montserrat. Él deja 5 copias, las otras 5 copias las había llevado su esposa Lelia Ferreira, que también las distribuyó. Hoy no se sabe a dónde fueron enviadas esas que se mandaron ese día, quiénes fueron los destinatarios. Lo que sí se sabe es que en ningún medio de la Argentina fue publicada en ese momento la carta de Walsh. En la Argentina se publicó después de la dictadura. Y sí se sabe que en abril, al mes siguiente, cumpliéndose un mes de la desaparición de Rodolfo Walsh, en el Nacional de Caracas, que dirigía Tomás Eloy Martínez, fue publicada la carta junto a una nota que decía, a una noticia, a un artículo que decía la carta que le costó la vida a Rodolfo Walsh. Algunos fragmentos de la carta también fueron difundidos por Pablo Giussiani, que era corresponsal de United Press, fue mandada al exterior. Y después, hasta agosto del 77, sus compañeros de Prensa Latina siguieron copiando y mimeografiando copias de la carta que fueron llevando a además a las embajadas, para que sea difundida. En el exterior logró tener alguna repercusión, que también fue de utilidad para la denuncia en el exterior hacia la dictadura y también para que otros pueblos valoren las reservas democráticas del pueblo argentino que enfrentaba una dictadura de esta magnitud. Pero a 45 años, para nosotros sigue siendo un instrumento valiosísimo, no solamente para el conocimiento, sino también para el debate y para la articulación de nuestras luchas. Realmente poder unir en el análisis, unir en el relato y en el cotejo los roles de un dirigente clasista, del sindicalismo y de un intelectual como Rodolfo Walsh, escritor, periodista, ambos desaparecidos, ambos asesinados por la dictadura. Para nosotros es un trabajo riquísimo, y una deuda que tenemos para con las luchas populares y de los trabajadores. Creo que más allá de esta charla, de esta instancia de compartir, le podemos sacar mucho jugo a este material y a estos debates y a estos cruces. Gracias, compañeros. Nosotros, a 45 años de la dictadura, seguimos teniendo presentes en nuestras luchas y en nuestras reivindicaciones a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, a los 600 compañeros trabajadores de la educación de la Argentina que han sido desaparecidos y a nuestros más de 200 compañeros entrerrianos. Viven en nuestra lucha, viven en nuestra memoria y tomamos sus banderas porque no solamente luchamos para recordarlos, sino que los mantenemos vivos porque tenemos los mismos objetivos por los cuales ellos dieron sus vidas. Gracias, compas.